En las sombras siempre hay verdad. Y hoy, en Verdad bajo sombra, nos adentramos en una de las más inquietantes. Como os prometí, hoy os traigo una de las historias más perturbadoras del siglo XX. Un misterio que sigue sin resolverse y que aún hoy provoca escalofríos entre quienes se atreven a conocerlo. En el invierno de 1959, 9 excursionistas rusos se adentraron en los montes Urales. Buscaban aventura, libertad y el desafío de la montaña. Pero lo que encontraron fue algo muy distinto. Días después, su campamento fue hallado destruido. La tienda, rasgada desde dentro. Los cuerpos, dispersos en la nieve. Y señales que desafían toda lógica. Nadie supo lo que realmente ocurrió aquella noche helada. Y lo más perturbador, es que quizás nunca lo sabremos. Ponte cómodo, apaga las luces. Y acompáñame a descubrir el misterio del paso Dyatlov. Todo comenzó en la ciudad soviética de Sverdlovsk. 9 jóvenes montañistas, liderados por Igor Dyatlov, un estudiante de ingeniería de apenas 23 años, se preparaban para una de las rutas más difíciles del país. Su objetivo, alcanzar la cima del monte Otorten, una región helada y remota en los montes Urales. El grupo estaba formado por 8 hombres y 2 mujeres. Todos con experiencia, disciplina y una pasión inmensa por la aventura. El 27 de enero de 1959 iniciaron el ascenso. Rieron, cantaron y escribieron en sus diarios cada día, sin imaginar que sus palabras serían las últimas que dejarían al mundo. Uno de ellos, Yuri Yudin, enfermó y abandonó el grupo al comienzo del viaje. Esa decisión le salvaría la vida. El 1 de febrero de 1959, el grupo llegó a las laderas de una montaña conocida por los nativos mansi como Kolatsiakl, la montaña de la muerte. Allí, entre el viento helado y la niebla, decidieron levantar su tienda. Las temperaturas caían por debajo de los 40 grados bajo cero. El silencio era absoluto. En su diario, Igor Dyatlov escribió que todo estaba bien, que el grupo se encontraba de buen ánimo. Fue su última anotación. Esa noche, algo ocurrió en medio de la oscuridad. Algo que hizo que 9 personas salieran corriendo de la tienda, dejando atrás su ropa, su equipo y su única oportunidad de sobrevivir. Desde ese momento, el paso Dyatlov quedó en silencio. Un silencio que aún hoy parece gritar. Pasaron días sin noticias del grupo Dyatlov. Cuando la fecha límite de su regreso expiró, las familias dieron la voz de alarma. El 20 de febrero de 1959, una misión de rescate se adentró en los montes Urales. Lo que encontraron heló la sangre de todos. En una ladera nevada, la tienda de campaña del grupo estaba medio enterrada en la nieve. Y rasgada desde dentro. Dentro, las pertenencias permanecían ordenadas: botas, abrigos, comida, cámaras, diarios. Todo seguía en su sitio. Excepto ellos. Afuera, ni una sola huella reciente. Solo el silencio del viento. Y la sensación de que algo terrible había ocurrido aquella noche. A unos cientos de metros del campamento, bajo los árboles, los rescatistas encontraron los primeros 2 cuerpos. Estaban descalzos, casi desnudos, junto a los restos de una pequeña hoguera, como si hubieran intentado sobrevivir al frío con sus últimas fuerzas. No muy lejos, aparecieron 3 cuerpos más, dispersos en la nieve, en direcciones distintas, como si hubieran intentado regresar a la tienda. Pero no lo lograron. Los 4 restantes no se encontraron hasta meses después, cuando la nieve comenzó a derretirse. Estaban en un barranco, cubiertos por más de 4 metros de hielo. Algunos tenían fracturas internas tan graves como las de un accidente de coche, pero sin heridas externas. A una de las mujeres le faltaban los ojos. Y a otro de los hombres, la lengua. Las autoridades no sabían qué pensar. ¿Un ataque? ¿Un accidente? ¿Algo más allá de toda comprensión? El caso Dyatlov acababa de convertirse en uno de los mayores misterios de la historia moderna. Días después del hallazgo, el gobierno soviético ordenó una investigación inmediata. Soldados y oficiales fueron enviados al lugar del suceso. Lo que encontraron solo aumentó el misterio. La tienda estaba perfectamente montada, el equipo completo. Pero las causas de muerte no tenían explicación. Los informes médicos hablaban de hipotermia,
heridas internas masivas y niveles anormales de radiación en algunas prendas. Sin embargo, las autoridades ordenaron que muchos documentos fueran clasificados como secretos. Las fotografías tomadas por los rescatistas fueron censuradas. Y los testigos, obligados a guardar silencio. Oficialmente, se concluyó que los excursionistas murieron por una fuerza natural desconocida. Pero incluso los investigadores sabían que esa frase no significaba nada. Lo que ocurrió en aquella montaña superaba cualquier explicación lógica. Y con el paso de los años, el misterio no hizo más que crecer. Primera hipótesis oficial fue sencilla. Demasiado sencilla. Según los informes, una avalancha repentina habría sorprendido a los excursionistas en plena noche, obligándolos a cortar la tienda y huir hacia el bosque para salvar sus vidas. Pero pronto, los propios investigadores comenzaron a notar algo extraño. No había señales de una avalancha. La pendiente de la montaña era demasiado suave. El campamento seguía en pie, casi intacto. Los cuerpos no mostraban signos de haber sido arrastrados por la nieve. Y lo más desconcertante, algunos de ellos habían muerto con heridas internas imposibles de explicar. Aún así, durante años, el gobierno mantuvo aquella versión. Era una salida fácil, una historia limpia, sin enemigos, sin conspiraciones. Pero nadie que hubiera visto las fotografías o leído los informes podía creer que aquello hubiera sido una simple avalancha. Muchos creyeron que los jóvenes excursionistas fueron testigos de algo que no debían ver. En aquella zona de los Urales, el ejército soviético realizaba pruebas secretas con armas experimentales, cohetes y bombas de gran potencia. Algunos informes hablaban de luces extrañas en el cielo, vistas la misma noche de la tragedia. Los cuerpos presentaban rastros de radiación, y la piel de algunos había adquirido un tono anaranjado, casi metálico. Las autoridades negaron todo, pero los archivos desaparecieron, los testigos fueron silenciados. Y el acceso a la zona se prohibió durante años. Era evidente que algo más que el frío había acabado con ellos. Tal vez fueron víctimas de su curiosidad. O de un secreto militar que el gobierno nunca quiso revelar. El enigma se profundiza al analizar la escena. Si fueron víctimas de un crimen, o de un encuentro violento, no encajaban las piezas. La tienda, rasgada desde el interior, no presentaba signos de lucha externa. Y lo más desconcertante, no faltaba absolutamente nada. Ni dinero, ni equipo de valor, ni licor. Esto desmoronó la teoría de ladrones o prisioneros de un gulag cercano, pues un atacante rara vez ignora el botín, sobre todo en un entorno tan hostil. Los cuerpos no mostraban marcas de una pelea mano a mano. Las lesiones más graves, las costillas rotas y las fracturas de cráneo, no eran producto de puñetazos o patadas, sino de una fuerza de compresión extrema, similar a la de un accidente de coche a alta velocidad o la caída desde gran altura. ¿Qué atacante, humano o animal, podía generar tal trauma sin dejar rastros de su presencia, ni llevarse un solo objeto? La escena parecía la evidencia de una huida desesperada ante una amenaza invisible e imparable. La conclusión, para muchos, era ineludible: lo que ocurrió fue un suceso interno o ambiental, algo que los forzó a salir y que luego, de alguna forma, los destrozó. Si la amenaza no vino de un hombre ni de un animal, la explicación tenía que residir en la propia montaña. De ahí surgió una de las teorías ambientales más fascinantes, la del infrasonido. El infrasonido es un sonido de muy baja frecuencia, inaudible para el oído humano, pero que puede ser generado por fenómenos naturales. En una montaña con una geografía específica como el Holatsiagl, la montaña muerta, el viento que pasa sobre ciertos picos puede crear vórtices o remolinos que actúan como un gigantesco instrumento musical. Estos pulsos de baja frecuencia tienen la capacidad de interactuar directamente con el cuerpo humano, provocando efectos fisiológicos devastadores. Las vibraciones pueden inducir miedo, náuseas, pánico incontrolable, y lo que es crucial, una sensación de terror paralizante. Según esta hipótesis, los excursionistas no huyeron de una amenaza visible, sino de una acústica. Un pulso de infrasonido pudo haberlos despertado de golpe, forzándolos a cortar la tienda y a escapar a ciegas. No fue un ataque, sino el terrible efecto de una vibración invisible que desmanteló su mente y su cordura en la noche polar. Sin embargo, para las autoridades, el misterio debía tener una respuesta física y natural. En el año 2019, el caso fue reabierto por el fiscal general de Rusia, no para buscar culpables, sino para zanjar el debate con la ciencia.
Después de una minuciosa simulación y un análisis forense detallado, se llegó a una conclusión oficial que rescataba la teoría original, pero con una precisión crucial. La causa de la tragedia, anunciaron, fue una avalancha de losa Slavabelj. Una explicación que por fin intentaría dar paz a la montaña muerta. A pesar de todas las teorías, el centro del enigma siempre regresa a las autopsias. El horror está grabado en los informes forenses de 1959. Las heridas más brutales no fueron causadas por el frío. Liudmila Dubinina y Semyon Zolotarev tenían sus costillas fracturadas en un patrón que un médico describió como similar a un accidente de tráfico. Esto demuestra la aplicación de una fuerza de compresión masiva. A esta violencia se sumó la evidencia de la mutilación, la ausencia de la lengua y los ojos en 3 de los cuerpos, una anomalía que la fauna local o el arroyo no podían justificar de manera concluyente. Finalmente, la sombra de la radiación. Trazas significativas en la ropa de varios excursionistas, un detalle que el Kremlin intentó minimizar como si fuera contaminación casual. El informe oficial concluyó que los cuerpos habían sido víctimas de una fuerza natural irresistible. Pero las evidencias forenses contaban una historia más violenta y deliberada, una historia. Dejando de lado la avalancha, el misterio se hace profundo con las anomalías físicas. La ropa de varios jóvenes, en particular la de Semyon Zolotarev, mostró rastros de radiación significativa. Las autoridades soviéticas nunca ofrecieron una explicación creíble para esta contaminación. Luego están las mutilaciones horribles. A Liudmila Dubinina le faltaba la lengua y los ojos, y a Zolotarev también le faltaban los globos oculares. Estas lesiones no eran compatibles con la fauna local ni con el frío extremo. Finalmente, la piel de algunos cuerpos tenía un extraño tono anaranjado, casi metálico, un detalle que solo encaja con la teoría de una exposición a productos químicos o armas experimentales. Estos cabos sueltos, la radiación, la mutilación y el color, son las huellas de un evento que la ciencia y la explicación oficial simplemente no pueden resolver. El paso Dyatlov, o la montaña de los muertos, es un recordatorio de que algunas tragedias están destinadas a permanecer congeladas en el tiempo, desafiando a la lógica y a la ciencia para siempre. Pero detrás del enigma, había 9 jóvenes con vidas y sueños. Todos eran expertos esquiadores y montañistas, estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales. No eran novatos. Su líder, Igor Dyatlov, era un ingeniero de 23 años con gran experiencia, y el viaje que emprendían era de máxima dificultad. El equipo estaba cohesionado y perfectamente preparado para el clima extremo de Siberia. Eran un grupo de élite. Esta experiencia es lo que hace que su huida en pánico y su terrible final sean tan inexplicables. No fue un error de novato ni falta de preparación. Lo que realmente ocurrió en la montaña Holatsiagl fue una fuerza incomprensible, que superó la experiencia y el entrenamiento de 9 de los mejores montañistas de la Unión Soviética. De los 10 excursionistas que partieron, solo uno sobrevivió, Yuri Yudin. Su vida fue marcada por un destino cruel y fortuito, ya que se separó del grupo en el último momento. Yudin, el 10º miembro, tuvo que abandonar la expedición el 28 de enero, solo 3 días antes de que la tragedia golpeara. Sufría de un repentino ataque de ciática y un principio de congelación en el pie, por lo que se vio obligado a regresar al pueblo más cercano. Esta separación fue su salvación, pero lo condenó a décadas de culpa y dolor. Él fue la última persona en ver a sus amigos con vida, y más tarde, fue el primero en identificar sus cuerpos y pertenencias en la tienda rasgada. Yudin dedicó el resto de su vida a buscar respuestas para honrar la memoria de sus compañeros. Siempre fue escéptico de las explicaciones oficiales, creyendo que la verdad estaba en los archivos secretos del gobierno soviético. Murió en 2013, llevándose consigo la angustia de haber vivido, pero no la paz de haber comprendido lo que sucedió en la montaña de los muertos. Este fue el destino del único superviviente, Yuri Yudin. Pero regresemos a 1959. Con el regreso de Yudin a la civilización a finales de enero, se activó la señal de alarma. El equipo de Dyatlov debería haber enviado un telegrama a sus familias confirmando su llegada a Vizay, pero el silencio era absoluto. A mediados de febrero, la inquietud se hizo oficial y se lanzó la operación de búsqueda. Voluntarios, estudiantes y personal militar fueron desplegados, centrando el rastreo en la ladera de Holatsiagl. La esperanza se desvaneció rápidamente con el hallazgo del primer indicio, su tienda de campaña. El campamento estaba desierto. La tienda, medio cubierta de nieve,
estaba rasgada desde el interior. Lo más escalofriante fue un rastro de 9 pares de huellas que se alejaban, descalzos o en calcetines, hacia el bosque. La huida desesperada había comenzado, y la verdad estaba por ser revelada. Siguiendo el rastro de huellas descalzas en la nieve, los rescatistas llegaron a un gran pino, a 1,5 kilómetros del campamento. El horror se hizo tangible. Bajo el árbol se encontraron los primeros 2 cuerpos, Yuri Krivonischenko y Yuri Doroschenko. Estaban semidesnudos y sin vida, muertos por hipotermia. Pero el tronco del pino mostraba rastros de sangre y piel, como si hubieran intentado trepar en su agonía. Más arriba, en la ladera, se encontraron los cuerpos de Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova y Rustem Slobodin. Parecía que intentaban regresar a la tienda, pero el frío los había vencido. Las autopsias confirmaron que el frío fue la causa de la muerte para estos 5. Sin embargo, Slobodin presentaba una fractura en el cráneo, una herida que no podía ser explicada por una caída. La muerte por congelación ocultaba una violencia previa. El verdadero terror de la montaña apenas comenzaba. 2 meses después del descubrimiento de los primeros 5, la búsqueda continuó. La nieve se había derretido parcialmente, revelando un barranco cerca de un arroyo en el bosque. Fue allí, bajo 4 metros de nieve, donde se encontró el resto del grupo. El horror era indescriptible. Los cuerpos de Lyudmila Dubinina, Semyon Zolotarev, Alexander Kolevatov y Nikolai Tibeaux-Brignoye presentaban heridas que helaron la sangre de los investigadores. No habían muerto por el frío. Tibeaux-Brignoye tenía el cráneo fracturado. Dubinina y Zolotarev presentaban graves fracturas en el pecho y las costillas, un trauma de una fuerza similar a un accidente de coche. Lo más macabro, a Dubinina le faltaba la lengua y los ojos. A Zolotarev, los ojos. Parecía que los 4 habían muerto tratando de protegerse. Algunos llevaban puestas las ropas que habían quitado a sus compañeros ya fallecidos. Los cuerpos estaban en un estado de daño físico. En la distancia, captada justo antes de que el pánico se desatara. Esos fragmentos de diario y esas fotografías son los únicos testigos silenciosos de lo que ocurrió antes de que la fuerza irresistible los obligara a huir. El campamento en sí era un enigma. La tienda de campaña estaba cortada y destrozada, pero la evidencia demostró que el daño fue hecho desde el interior. Además, la escena descartó cualquier agresión externa obvia. Dentro de la tienda, los rescatistas encontraron sus pertenencias más valiosas intactas, dinero, licor, pasaportes, e incluso la comida preparada. No faltaba absolutamente nada. Esto desmoronó la idea de un ataque de ladrones o prisioneros fugitivos. Un atacante no se lleva la vida, el equipo y la ropa, pero deja el dinero y la comida. La tienda fue abandonada de forma tan abrupta que la mayoría de los excursionistas dejaron sus botas y chaquetas. Lo que ocurrió no fue un asalto. Fue una huida desesperada ante una amenaza que solo ellos podían sentir o ver. La censura del Kremlin no hizo más que alimentar la teoría más persistente y oscura, que los jóvenes excursionistas fueron testigos de algo que no debían ver. En aquella zona de los Urales, el ejército soviético, obsesionado con la Guerra Fría, realizaba pruebas secretas. Se rumoreaba el uso de armas experimentales, cohetes y explosivos de gran potencia que podían haber aterrorizado y herido al grupo. Esta teoría explica la mayoría de las anomalías. Las luces extrañas vistas en el cielo la misma noche del incidente podrían haber sido misiles de prueba. Las lesiones internas sin daño externo, similares a las de una onda expansiva, encajan con una explosión lejana. Y, por supuesto, la radiación encontrada en la ropa sugiere la exposición a una fuente militar. Aunque las autoridades lo negaron todo, la prohibición de acceso a la zona durante años y la desaparición de los archivos son las pruebas más fuertes de que el gobierno quería mantener un secreto, incluso a costa de la verdad. La montaña ha guardado silencio por décadas, pero no tú. Hemos navegado por el horror, las conspiraciones y la oscura sombra del Kremlin. Si has llegado hasta aquí, es porque el enigma de los Urales te ha atrapado. ¿Os está gustando, verdad? Pues ahora viene lo más brutal. Quédense hasta el final para descubrirlo. Solo faltan unos minutos para el desenlace. Pero antes de continuar, deja un comentario con la teoría que te quita el sueño. ¿Fue el ejército o algo que vino de la propia montaña? Tu opinión es vital para este misterio. Suscríbete y activa notificaciones.
No te pierdas la verdad oficial que intentó sepultar la historia. El hallazgo de la tienda rasgada solo fue el preludio del verdadero horror. Siguiendo las huellas torpes y descalzas en la nieve, los rescatistas llegaron a un gran pino, a 1,5 kilómetros de distancia. Aquí se encontraron los primeros 5, todos muertos por hipotermia. Bajo el pino yacían Krivonischenko y Doroschenko, semidesnudos. Su agonía quedó grabada en el árbol, el tronco mostraba rastros de piel y sangre de sus manos, como si hubieran escalado frenéticamente en la oscuridad, buscando refugio o una visión. Más arriba, en la ladera, estaban Dyatlov, Kolmogorov y Slobodin. Parecía que intentaban regresar a la tienda, pero el frío los había vencido. La autopsia reveló la primera fractura inquietante. Rustem Slobodin tenía una grieta en el cráneo. ¿Pudo haber sido una caída? ¿O fue la evidencia de una fuerza traumática que inició el pánico? La muerte por congelación ocultaba una violencia previa, revelando que algo los había atacado antes de que el frío los venciera. Tuvieron que pasar 2 largos meses. La nieve se derritió, revelando un barranco cerca de un arroyo en el bosque. Fue allí, bajo 4 metros de nieve, donde se encontró el resto del grupo, protegido bajo un improvisado refugio. El horror era indescriptible. Los cuerpos de Lyudmila Dubinina, Semyon Zolotarev, Alexander Kolevatov y Nikolai Tibeaux-Brignoye mostraban heridas que desafiaban toda comprensión. No habían muerto simplemente por el frío. Tibeaux-Brignoye tenía el cráneo fracturado. Dubinina y Zolotarev presentaban graves fracturas en el pecho y las costillas, un trauma de una fuerza similar a un impacto de coche a alta velocidad. Pero lo más macabro fueron las mutilaciones. A Dubinina le faltaba la lengua y los ojos. A Zolotarev, los ojos. Los forenses estaban estupefactos. Las lesiones eran tan extremas que la única conclusión oficial disponible fue que habían sido víctimas de una fuerza natural irresistible. Una frase tan vacía como aterradora. De todos los cuerpos hallados en el barranco, el de Lyudmila Dubinina es quizás el que más encarna el horror. Lyudmila, de solo 20 años, era una brillante estudiante de ingeniería. Su diario reflejó la alegría de la travesía hasta el día en que el grupo fue atacado por la fuerza desconocida. Fue encontrada bajo la nieve, en una postura defensiva, junto a Zolotarev. Pero su cuerpo contaba una historia de terror puro. Sus costillas estaban fracturadas en ambos lados por la fuerza masiva de compresión. Lo más macabro, la ausencia de su lengua y de sus ojos. Los investigadores sugirieron que la lengua pudo haber sido arrancada por carroñeros o por el propio contacto con el arroyo, pero la comunidad jamás lo aceptó. Para muchos, fue un acto de mutilación deliberada, un intento final de borrar el rastro de lo que Lyudmila pudo haber gritado o visto antes de su terrible final. Su destino es la prueba más oscura de que algo más que el frío terminó con la expedición Dyatlov. El hombre que más interrogantes generó entre los 9 fue Semyon Zolotarev. Tenía 38 años, era veterano de guerra e instructor de esquí, era el miembro de mayor edad y experiencia. ¿Por qué se unió a esta expedición? ¿Tenía una misión secreta? Zolotarev fue encontrado junto a Dubinina en el barranco, con una terrible fractura de costillas y sin sus ojos, una mutilación macabra que las autoridades no pudieron explicar. Pero lo más extraño de Semyon era su ropa. Él fue uno de los que portaba la ropa contaminada por alta radiación. Además, llevaba una cámara de fotos que no le pertenecía y que, sorprendentemente, contenía el último rollo de película con las imágenes finales. Para muchos, Zolotarev no era solo un excursionista. Su pasado militar y su presencia en un grupo de estudiantes, combinado con la evidencia de la radiación y el encubrimiento, lo señalaron como una posible figura clave en el secreto. Tal vez no fue solo una víctima, tal vez fue testigo de la verdad. Y su silencio fue asegurado por fuerzas que superaron su experiencia como soldado. Con el caso cerrado y las preguntas sin respuesta, los rumores se dispararon, muchos de ellos alentados por el propio secretismo soviético. Inicialmente, las autoridades interrogaron a la tribu local Mansi, los habitantes originales de la zona, dueños de la montaña de los muertos. Se pensó que quizás los excursionistas habían invadido tierras sagradas y habían sido atacados. Sin embargo, los Mansi cooperaron en la búsqueda, y se demostró que el tipo de violencia era incompatible con cualquier arma o método tradicional de la tribu. Además, no faltaba equipo valioso, un ataque de robo fue descartado. Otra teoría temprana,
popular entre los lugareños, fue el ataque de una criatura legendaria, el yeti siberiano Alma. El horror y las fracturas masivas se atribuían a la fuerza bruta de una bestia. No obstante, la ausencia de huellas de animales o de signos de una pelea con una gran criatura descartó esta hipótesis. La verdad no estaba en leyendas o ataques tribales, el terror vino de una fuente más moderna y mucho más oscura. Para entender esa oscuridad, debemos retroceder a la comunicación. El grupo Dyatlov era meticuloso, documentando su viaje en diarios y mediante fotografías. Su última entrada de diario, escrita la noche del 31 de enero, era mundana, detallaba la cena, el clima, y la decisión de acampar. No había ningún indicio de miedo o amenaza. De hecho, los rollos de película recuperados de las cámaras de los excursionistas también parecían normales, mostrando el montaje de la tienda y la preparación de la comida. Sin embargo, hay una foto en particular que sigue siendo objeto de debate, la última imagen del carrete, que está borrosa y oscura. Algunos afirman que muestra una figura borrosa o una extraña luz. No obstante, la ausencia de huellas de animales o de signos de una pelea con una gran criatura descartó esta hipótesis. La verdad no estaba en leyendas o ataques tribales, el terror vino de una fuente más moderna y mucho más oscura. Para entender esa oscuridad, debemos retroceder a la comunicación. El grupo Dyatlov era meticuloso, documentando su viaje en diarios y mediante fotografías. Su última entrada de diario, escrita la noche del 31 de enero, era mundana, detallaba la cena, el clima, y la decisión de acampar. No había ningún indicio de miedo o amenaza. De hecho, los rollos de película recuperados de las cámaras de los excursionistas también parecían normales, mostrando el montaje de la tienda y la preparación de la comida. Sin embargo, hay una foto en particular que sigue siendo objeto de debate, la última imagen del carrete, que está borrosa y oscura. Algunos afirman que muestra una figura borrosa o una extraña luz. En la distancia, captada justo antes de que el pánico se desatara. Esos fragmentos de diario y esas fotografías son los únicos testigos silenciosos de lo que ocurrió antes de que la fuerza irresistible los obligara a huir. El campamento en sí era un enigma. La tienda de campaña estaba cortada y destrozada, pero la evidencia demostró que el daño fue hecho desde el interior. Además, la escena descartó cualquier agresión externa obvia. Dentro de la tienda, los rescatistas encontraron sus pertenencias más valiosas intactas, dinero, licor, pasaportes, e incluso la comida preparada. No faltaba absolutamente nada. Esto desmoronó la idea de un ataque de ladrones o prisioneros fugitivos. Un atacante no se lleva la vida, el equipo y la ropa, pero deja el dinero y la comida. La tienda fue abandonada de forma tan abrupta que la mayoría de los excursionistas dejaron sus botas y chaquetas. Lo que ocurrió no fue un asalto. Fue una huida desesperada ante una amenaza que solo ellos podían sentir o ver. Si la amenaza no vino de un hombre ni de un animal, la explicación tenía que residir en la propia montaña. De ahí surge la teoría más fascinante, el infrasonido. El infrasonido es un sonido de baja frecuencia inaudible para el oído humano, que puede ser generado por el viento al pasar sobre picos específicos, como los del Holatsiagl. El viento convierte la montaña en un gigantesco instrumento de terror. Estos pulsos de baja frecuencia interactúan directamente con el cuerpo humano, provocando efectos fisiológicos devastadores. El infrasonido puede inducir náuseas, ansiedad extrema, y, crucialmente, un pánico incontrolable y una sensación de terror paralizante. Según esta hipótesis, los excursionistas no huyeron de una amenaza visible, sino de una acústica. Un pulso sonoro pudo haberlos despertado de golpe, forzándolos a cortar la tienda y a escapar a ciegas. No fue un ataque, sino el terrible efecto de una vibración invisible que desmanteló su mente. A pesar de todas las teorías, el centro del enigma siempre regresa a las autopsias. El horror está grabado en los informes forenses de 1959. Las heridas más brutales no fueron causadas por el frío. Lyudmila Dubinina y Semyon Zolotarev tenían sus costillas fracturadas en un patrón que un médico describió como similar a un accidente de tráfico. Esto demuestra la aplicación de una fuerza de compresión masiva. A esta violencia se sumó la evidencia de la mutilación, la ausencia de la lengua y los ojos en 3 de los cuerpos, una anomalía que la fauna local o el arroyo no podían justificar de manera concluyente. Finalmente, la sombra de la radiación. Trazas significativas en la ropa de varios excursionistas, un detalle que el Kremlin intentó minimizar como si fuera contaminación casual.
El informe oficial concluyó que los cuerpos habían sido víctimas de una fuerza natural irresistible. Pero las evidencias forenses contaban una historia más violenta y deliberada, una historia. Y compresión, mutilación y secreto. 3 palabras que definen la esencia del paso Dyatlov, obligándonos a revisar las teorías principales una última vez. La teoría de la avalancha se enfoca en la compresión, una placa de nieve masiva que causó las fracturas y la huida. Es la explicación oficial, pero es ciega a las otras anomalías. La teoría del infrasonido explica el pánico, una vibración inaudible de la montaña que generó el terror, obligándolos a cortar la tienda para escapar de una amenaza invisible. Finalmente, la teoría militar explica el secreto, el ejército soviético probó algún tipo de armamento misil que causó la radiación, las lesiones por onda expansiva y las mutilaciones, lo que condujo al encubrimiento total. En última instancia, el misterio reside en que ninguna teoría funciona sola. Cada una explica una parte de la evidencia. El caso Dyatlov es un rompecabezas donde las piezas de la ciencia, la violencia y la conspiración se superponen, sin un único cuadro final. Esa es la verdad duradera del paso Dyatlov. Este enigma no es solo una historia de terror, es un recordatorio brutal del límite humano ante lo desconocido y lo incomprensible. A pesar de la explicación oficial rusa de la avalancha en 2019, que intentó ofrecer un cierre científico, la verdad sigue siendo inalcanzable. El trauma forense, la radiación inexplicable y la mutilación de los cuerpos son piezas que ninguna lógica natural puede encajar del todo. La censura soviética aseguró que el misterio perdurara. Al ocultar la verdad, el Estado transformó la tragedia en un mito global. La negación se convirtió en la prueba más fuerte de que lo que ocurrió fue un secreto militar o un fenómeno tan aterrador que tenía que ser borrado. Hoy, la montaña de los muertos sigue atrayendo exploradores, teóricos y curiosos. La historia de Igor Dyatlov y su equipo no es solo la historia de su muerte, sino la historia de nuestra incapacidad para aceptar que algunas preguntas no tienen respuesta. Y ese es el legado del paso Dyatlov. Al final de todo el análisis, las teorías y la conspiración, la verdad se reduce a un simple hecho: la fuerza irresistible que mató a 9 jóvenes sigue siendo la gran incógnita. El misterio no reside solo en lo que atacó a Igor Dyatlov y su equipo. Reside en el miedo que nos causa no poder explicar el horror. La censura soviética falló en silenciar la historia, pero logró asegurar su inmortalidad. Porque lo que no se explica, nunca se olvida. Su trágico final es el eco frío de una verdad congelada para siempre en la tundra siberiana. Y con esa escalofriante verdad, llegamos al final de nuestra travesía por el paso Dyatlov. Esperamos que el misterio de la montaña de los muertos te haya atrapado tanto como a nosotros. Ahora, la pregunta final es tuya: ¿qué teoría crees que es la verdadera? Déjanos tu opinión más brutal en los comentarios. Si este viaje al corazón del enigma te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás nuestra próxima inmersión en los misterios más oscuros de la historia. Gracias por ver el vídeo. Comparte este misterio con alguien que disfrute de un buen enigma sin resolver. Nos vemos en el próximo informe.